6 de la tarde, 6 de la mañana, perdón, con 20 minutos, 6 con 20. Aquí estamos Patricia del Río y Renato Cisneros en la primera edición de la Rotativa del Aire. Vamos a conversar a continuación, Pati, con Aldo Pecho, que es especialista de seguridad ciudadana del IDL, para hablar precisamente de las reformas anunciadas en la policía. ¿Cómo está, señor Pecho? Muy buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, Patricia. ¿Cómo está, señor? A ver, el miedo con estas decisiones a veces es que se trate simplemente de un cambio de nombre, sino un cambio de costumbres, ¿no? En su opinión, ¿es suficiente buen mensaje para la ciudadanía el relevo de 15 generales, el relevo del comandante general de la policía, la instalación de una comisión para fortalecer y modernizar la institución, además de, digamos, la incorporación de gestores públicos, ¿no? para ver las cuentas y los manejos administrativos de la policía? ¿Es suficiente o necesitaría más señales la ciudadanía para volver a confiar en su policía? Bueno, creo que ha sido un paso muy necesario que ha hecho el presidente y también ha sido muy audaz de su parte, ¿no? Sin embargo, todavía creo que faltarían algunos elementos más para que se pueda entrar en confianza y una conexión entre la policía y la ciudadanía que sea mucho mejor. O sea, a veces en el mensaje que efectivamente se está haciendo cambios muy importantes, que son de reforma solo, que no se dicen bajo ese nombre, no se utiliza esa figura, pero también resultaría importante que haya un mea culpa de parte del Estado acerca de las actuaciones de la policía en torno a la ciudadanía. Y una de ellas fue, en un inicio, el blindaje que hubo, ¿no?, hacia ciertas actuaciones dentro de la policía. Ahora ya hubo los relevos de la cadena de mandos, pero también es importante asumir la responsabilidad política, y esto incluye también a quienes hayan dirigido, estén por encima de la policía, ¿no? Entre ellos el mismo expresidente, el ministro del Interior y el premier Antero Flores. Uh-huh. Bueno, entonces podemos entender que el expresidente Merino perdió una brillante oportunidad de hacerlo en ese mensaje que dirigió hace unos días, ¿no? Donde efectivamente no hizo ninguna alusión a su eventual responsabilidad política en los hechos que venimos lamentando todos desde hace una semana o más. Sí, de hecho, es muy importante. Bueno, él no lo va a hacer, ¿no? Eso ya es algo muy fijo, y ni tampoco Antero Flores o Gastón Rodríguez, pero sí es muy importante que desde el Ejecutivo, que desde el mismo Legislativo se pueda sancionar, no solo políticamente, sino que hay una actuación de inmediata, una presión para que se pueda lograr esto, ¿no? Que es la responsabilidad que tiene que ser asumida por actores que van más allá de la policía. Y también es muy importante, obviamente, que desde la policía se pueda asumir ello y hay una garantía de autonomía para esto. Y claro, estas reformas van a ayudar bastante, pero sí es muy importante un discurso público en donde se reconozca que las responsabilidades van más allá de simplemente elegir unos cuantos nombres, ¿no? Las responsabilidades en esta violación de derechos humanos han sido sistemáticas y no simplemente individuales, o agarrar, digamos, a la parte más débil de la cadena de responsabilidades. Exactamente, al policía que estaba en la calle, finalmente, ¿no? Acá hay un tema, algo que nos gustaría que nos ayudes a entender. Se ha roto claramente el vínculo de la policía con cierta parte de la población. Sin embargo, el hecho de que en distintas ciudades del país la policía no solo no haya cometido atentados contra la población prácticamente en ninguna otra parte, sino que haya coordinado y haya sido acompañante de la población en las marchas, da cuenta de que efectivamente los policías no salen a la calle a pegarle a los chicos, a menos que probablemente haya sido una estrategia, es decir, repriman con violencia. Porque muchos dicen, los muchachos empezaron, no, en muchas, de pronto en algunos lugares sí, algún chico tiró algo, una piedra, pero en muchos lugares donde estuvieron nuestros reporteros llegaban bailando, cantando y juacatán, bomba lacrimógena y perdigonazo, ¿no?
Sí, claro. En diversas ciudades del interior, en regiones, en ciudades muy importantes donde hubo manifestaciones grandes como Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Huancayo, Así no es. hubo esta ferocidad para reprimir manifestantes. Esto quiere decir, no quiere decir de que en Lima las protestas tenían un tinte que iba a ser más violento, o que digamos ahí habían estrategias infiltrados, como se quiso decir inicialmente. Esto es responsabilidad de quien ordena el tipo de represión, el tipo de armamento que se va a utilizar, la forma, cómo se va a repeler, y esto pudimos verlo. No sé si recuerdan el informe que hizo la República sobre el operativo, y vemos de que hubo un reforzamiento digamos, muy extremo en el cruce de la avenida Bancay con Colmena, donde desgraciadamente ocurrieron estos hechos Así es. de llenar de una gran cantidad de hombres, no 100, 200, 300, hasta 400 policías en este cruce, y la represión más violenta ocurrió allí, Así y es. donde se utilizó indiscriminadamente el uso de bombas lacrimógenas, de Por las perdigones, y puras, ¿ah? también estos perdigones, ¿no?, con ilegales, ¿no? Nosotros teníamos hasta dos reporteras en el lugar. Eran casi imposible que sacaran sus despachos porque o estaban corriendo o se estaban ahogando y el ruido de fondo de la cantidad de perdigonazos era insólito. Y acá, Aldo, queremos explicarle a nuestros oyentes y a todo el Perú que no, RPP ha estado prácticamente en todas las marchas que han ocurrido en este país. Pocas tan violentas gratuitamente como esta. Ese es un punto que Sí. hay que resaltar. Pocas tan gratuitamente violentas como esta. Y sí, tal vez no acusar al policía de la calle, sino preguntar quién mandó actuar así, ¿no es cierto? Sí, algo muy interesante que señalas es esta forma de obstaculizar la labor de periodistas, corresponsales internacionales, Nunca defensores nos de había derechos pasado humanos. que a un Claro. periodista identificado le cayera palo igual. O sea, eso nunca ha pasado. Es que, claro, Normalmente, ¿no? por un lado, ¿no? Había algunos sujetos que lanzaban bombardas, efectivamente, pero Sí. cuando vemos que entre los heridos figuran un periodista de Televisa, varios periodistas locales, que entre los detenidos hay una niña de 14 años, una joven de 14 años, una menor de edad en todo caso, entonces no parece haber consistencia entre quienes dicen, ¿no?, hubo una represalia violenta de parte de algunos manifestantes, y entonces, ¿por qué entre los detenidos no hay armas, no hay, digamos, ningún Así tipo es. de... ¿Y ¿Cuál era, de- de- cuál es el arma de un periodista? Su cámara, o además, sea, ¿no? nada, eso era, ¿no? Pero ¿qué le decimos, Aldo, al policía que hoy se siente, digamos, atacado, que se siente Disminuido, mal ¿no? mirado por la ciudadanía, que de pronto no tiene ganas de salir a trabajar porque siente que lo van a señalar? Porque me parece también que ahí dentro de la Sí, claro. institución policial hay muchísimos peruanos, ¿no?, que hoy están sintiendo de pronto que no se les protege, que no se les acoge, y que están metidos en el mismo bolso que los malos elementos. Bueno, creo que sería importante, en primer lugar, intentar eliminar esta dicotomía entre buen y mal policía, Así porque es. en cualquier tipo de profesión, de oficio, siempre van a existir buenos o malos elementos, sino tratar de coger la raíz del problema, y creo que de una u otra forma Sagasti ha intentado hacer ello, ¿no? De Coger acuerdo. el toro por las astas, que es cortar, digamos, la cadena de mandos donde ha ocurrido esta orden sistemática de violencia, y que se pueda tener una mejor fiscalización y una participación de la sociedad civil sobre el control de este tipo de actuaciones. Entonces, un policía que va a tener garantizado que desde los altos mandos se puedan tener mejores disposiciones, respeto de derechos humanos, creo que podría tener un mejor rango de actuación y pueda ser aceptado por la ciudadanía, porque es evidente que la policía está desmoralizada, ¿no?, por este tipo de actuaciones, y ya lo estuvo en pandemia por actos de corrupción, que también son uno de los Así es. puntos donde el presidente pues ha hecho un énfasis de cambios, ¿no? Así es. Bueno, ojalá que se reanude, se limpie este nexo entre la policía y los manifestantes. Yo debo reconocer que tengo amigos policías que estuvieron en la marcha y no tocaron a ni un solo chico y no les tiraron bombas lacrimógenas, y que en sus zonas donde estaban no pasó nada. Pero claro, no estaban en los puntos críticos, ¿no es cierto? Y que estaban fastidiados con lo que estaba pasando en otras zonas del trayecto de la marcha del 14 de noviembre.
Una última pregunta, Aldo. Una cosa que ocurrió ese día fue que duró muchas horas la violencia y además duró con registro de la prensa. Nosotros estábamos ahí, otros canales y otros medios estaban ahí y durante horas nadie salió a decir nada. Nada, no había ministro del Interior, no había premier, no había presidente. El premier salió tardísimo, ¿no? Entonces parecía que estaban dejando que la violencia siguiera nomás, ¿no? Sí, no, ha sido terrible la forma de represión. De hecho, con los días ha ido creciendo. Te dice bastante cuando Antero Flores Arao fue a visitar a la policía y a decir que los respaldaba, que él los iba a defender. Entonces era una carta abierta a altos mandos para este tipo de represión. Y además la respuesta de la ciudadanía en todo el Perú, incluso no solo en el centro de Lima, sino a lo largo de toda la ciudad, fue increíble. Entonces, este tipo de violencia, este tipo de respuestas, tiene una responsabilidad política que debe pagarse y no simplemente coger solo dentro de la policía. Las reformas son muy importantes, pero también es muy importante comprender que estos hechos de violencia son sistemáticos y es muy importante que que sancionen a los responsables al respecto. Y hay una responsabilidad política por encima de todo. Muchísimas gracias, Aldo. Muy bien. Ahí están Gracias, las grabaciones de RPP para quien las quiera escuchar. Invocamos esa noche la participación del ministro, de Sí, no alguna autoridad. Nadie salió a decir nada. No nada. No. Mientras los chicos eran gaseados y gaseados y gaseados en las calles, ¿no? Estaban esperando a que terminen las acciones para recién tener algo que decir. Así es, realmente tremendo. Tremendo. 6:31 de la mañana.